Entonces, bueno, ya tenemos dos gráficas diferentes con el comando de RVT y con el comando nada más de AB. Ya vimos ahí la interpretación. Vamos a buscar, por ejemplo, si agregando esta variable que teníamos del peso al cuadrado, ¿se acuerdan que pues era lo que comentamos la sesión pasada, de que estos modelos es ver qué pasa con el consumo, si se duplica el peso de un vehículo, si realmente es significativo esa parte o no? Entonces, yo le voy a agregar el nombre de peso 2, voy a repetir el paso para que recuerden lo que vimos la sesión pasada, y en este caso es la variable de peso por peso. A mí me dice que ya está creada, no hay problema, ya hacemos la multiplicación. Buscamos en la línea de comandos la cuestión de la regresión que ya habíamos hecho. Aquí ya está para no escribir todas las variables. Y en este caso, lo que voy a hacer es agregar el peso al cuadrado. Y vamos a agregar, por ejemplo, la variable de extranjero. La de extranjero, ahí está. Entonces, lo que estoy haciendo es incorporar más variables, que es una forma de corregir modelos. Entonces, recuerden, para corregir modelos podemos ampliar la base, podemos buscar más observaciones, y la otra, pues, es incorporar más variables. Y en este caso es lo que estamos haciendo. Como yo ya no tengo más observaciones, ya son todas las que pueda haber, pues lo que hacemos es incorporar más variables. Incorporamos peso al cuadrado y la variable de origen, ¿no? Si es extranjero o si es nacional el coche. Damos Enter y ahí aparece esta regresión. Vean, otra forma de ver la base de datos, les decía, bueno, una es datos, editar datos, editor de datos, entre paréntesis, editar. Esa es como la parte larga, pero como se trata de los comandos que ya está en el menú, pues es a veces lo que más acuerdan. Pero el comando directo, ustedes están en su línea de comandos, ustedes nomás le ponen edit, le dan enter y les aparece la misma. Entonces, bueno, aquí nada más les quiero comentar lo siguiente. Algo que, por ejemplo, en Excel no se puede hacer. Vean, la variable de extranjero está con letras. Doméstico, que implica que es local, y extranjero. No tiene valor numérico, no es una dummy con ceros y unos, sino aquí es una dummy, pero con letras, con palabras. Pero yo no sé, modifiqué nada y no es necesario hacerlo en Stata. En Excel sí, por ejemplo. Entonces, si ustedes se van a hacer la regresión, Stata hace la regresión sin necesidad de que ustedes generen una variable numérica. Entonces, eso es una de las ventajas. Lo que habíamos comentado la sesión anterior, y por eso también, pues, primero antes de trabajar, verifiquen cómo está su base. Esta es la marca del coche, por así decirlo, y viene en rojo. Si está en rojo,
no se puede manipular matemáticamente. Pero vean, la variable de extranjero viene en azul. Si es azul o negro, sí pueden trabajar stata. Si les aparece en rojo, quiere decir que hay un error. O no es que sea error, en este caso, pues simple y sencillamente, pues stata no le ve ninguna lógica, porque si se dan cuenta, por ejemplo, viene con espacios. Habíamos comentado, si ustedes quieren escribir alguna frase, pues es con guión bajo, pero aparte, pues también Stata dice, yo no veo la lógica de que en algún lugar me pones Spirit y en la otra pones Electra y en otra pones Impala, Malibu. Dice Stata, no tiene lógica para mí y por eso lo pone en rojo. Esto sería como un error. Si su base viene en negro o en azul, pueden trabajarlo en el programa. Si no viene así, no van a tener problemas o va a haber alguna cuestión de que les va a marcar error. Entonces, nada más son estos detalles, pero la ventaja es que no es necesario que tengan dummy con números, pueden trabajar una dummy con texto y con eso ya queda bien. Bueno, no estamos ahorita analizando como tal el modelo, ya las pruebas estas ya las hemos visto en otros casos, no hay problema. Pero vamos a repetir algunos de los comandos que vimos ahorita. Por ejemplo, RV F, RVF, pero ahora vamos con la variable de peso. Me faltó ahí era RVF plot. Me dice que no, déjeme ver. Es P, no es F, me equivoqué. Vean, ¿qué me hace el comando RVP? El que hicimos hace rato era RVF. Este es RVP. La variable que estoy seleccionando, en este caso la de peso, contra los residuales del modelo. Entonces, una de las variables independientes contra los residuos. ¿Esto para qué me sirve? Para ir viendo si hay en particular alguna variable independiente que genere el problema. Entonces también acá buscamos que sean aleatorias estas gráficas. En este caso se percibe que no hay como tal un patrón. Si bien es cierto, hay esta cuestión que está amontonado. Aquí está el origen, vean. Como aquí no solicité que agregara la línea roja, pues nada más hay que analizar con detalle la gráfica dónde está el origen, pero aquí está el 0. No se percibe algún patrón como tal, porque también están estos datos bastante dispersos, están a lo largo de la gráfica, quiere decir que está bien. Pero entonces ustedes pueden ir haciendo esta gráfica contra cada una de las variables independientes del modelo. Por ejemplo, aquí la pueden hacer contra el precio. Y entonces analizan cada variable independiente contra los residuales del modelo. Pero el comando ya viene diseñado como RVP. No tienen ustedes que indicar que lo tienen que hacer contra los residuales. Lo único que tienen que indicarle al programa es contra qué variable. Vean, en el precio sí se ve que está más compactado
está más cercano al 0, pero está más como alargado de forma vertical, lo que representa esa volatilidad de los precios. Entonces, se puede ir analizando cada una de las variables y ver si en particular en alguna variable se muestra algún error, que la variable es, bueno, la gráfica sea no aleatoria. Bien, ya que tengan ustedes un modelo, aquí lo único que hemos hecho son las regresiones, pero no hemos hecho como tal un pronóstico. Si se dan cuenta en su ventana de variables, no hay ninguna que se llame pronóstico. Entonces, tenemos que solicitarle a la computadora, al programa, que nos genere el pronóstico. El comando se llama predit, o se escribe predit. Espacio, le agregan un nombre. ¿Qué estoy solicitando? Un pronóstico, pues yo le voy a llamar a este pronóstico. Y vean, en la hoja de salida, en la pantalla de salida, ya les están indicando que son los valores de ajuste. En su ventana de variables, al final aparece pronóstico y como etiqueta ya le está indicando que se trata de los valores ajustados. Entonces, suponiendo que ya se quedan con un modelo, que ya el modelo está bien hecho, solicitan el pronóstico y ya lo tienen ustedes aquí. Y dependiendo, a lo mejor eso no lo hemos trabajado en otros programas, pero lo pueden hacer y aquí en esta lo voy a enfatizar. Ustedes ya tienen un pronóstico y lo que pueden hacer es, a su vez, solicitar un supercuadro de ese pronóstico. Entonces, el comando, ¿se acuerdan? Lo vimos al principio de la sesión de hoy, es el summarize, el nombre del pronóstico, que yo le llamé pronóstico, y aquí está el supercuadro del pronóstico. Viene el número de observaciones, son 74, la media, la desviación estándar y el mínimo y el máximo. Entonces ya tendríamos un supercuadro del pronóstico. Habíamos hecho supercuadro de las variables previas al modelo. Este ya es del pronóstico. Y dependiendo qué tanta información quieran, Stata les puede mostrar más detalles. Entonces, vean, el primer comando, el summarize pronóstico, pues muestra las tendencias, las medidas de tendencia central. Si yo le agrego, bueno, en este caso, coma, detalle, pues implica que yo quiero más detalles. Y aquí lo que hace es, del pronóstico, lo divide y les muestra por percentiles. Y entonces aquí está el 1%, 5% de la muestra, 10% de la muestra, 25%. Esto lo van a trabajar cuando vean teorías de crecimiento, por ejemplo, para hacer la curva de Lorenz o el coeficiente de Gini. Por eso también les decía que lo trabajan mucho en pobreza porque pues estas pruebas que les digo de la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini, son totalmente diseñados para medir la distribución del ingreso en una economía y son medidas de pobreza. Y precisamente en coeficiente de Gini ustedes necesitan los percentiles y aquí es como se los muestra, pero tienen que agregar esta variable que es la de detail y
hay otra opción. Al summarize, en lugar de detail, escriben esto y aquí les dice que no está disponible. Aquí donde estuvo. Ah, no, perdón, es que no es con summarize. El error fue mío. Es para el pronóstico. Yo aquí solicité el pronóstico con este comando solito. Y en el pronóstico puedo yo solicitar con el leverage. Dice que ya está creada. No hay problema. Lo que estamos haciendo es sobreescribir, pero si no, para que conserven los dos valores, pueden pues cambiarle de nombre nada más a este pronóstico. Y vean, aquí ya tengo los dos. Uno que es nada más el valor ajustado y el otro que viene con el comando que agregué. Entonces vean, en la base de datos, recuerden que con edit pueden ustedes mostrar. Este es el valor del pronóstico como lo hemos trabajado. Y este es un pronóstico ya ajustado que tiene que ver con tasas de crecimiento y que también nos permite ver qué tan volátil es la serie. Entonces ya va a depender de ustedes si quieren trabajar el pronóstico, que esto es pues para la cuestión de presentar los resultados, y esto es cuando ustedes quieren trabajar tasas de crecimiento. Entonces, en algunos modelos, a ustedes no les interesa el valor como tal, sino el crecimiento de ese pronóstico. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el gobierno siempre está dando tasas de crecimiento? ¿Cuánto va a crecer el Producto Interno Bruto? ¿Cuánto va a crecer el empleo? ¿Cuánto va a crecer? Pero son pronósticos. Y esos pronósticos se hacen, en el caso de Stata, con este comando. Entonces, si quieren el valor absoluto, no le agregan el leverage. Si quieren las tasas de crecimiento, pues le tienen que agregar este comando. Pueden guardar las dos, no pasa nada, pero de esa forma ustedes pueden tener los dos valores. Si lo quieren en porcentajes, tasas de crecimiento, que pues es lo que manejan mucho en Banco de México, el Producto Interno Bruto va a crecer 2% este año. Bueno, pues el pronóstico se hace a partir de un modelo econométrico y se hace ya en automático con este comando en el caso de Stata. Bueno, vamos a avanzar con el siguiente comando. En general, el comando predict pues es para hacer pronósticos. Y aquí, si se acuerdan, en SPSS hicimos las gráficas, ¿se acuerdan del Z-Resid, Z residual y todo esto? Aquí también aparece ese comando o esa variable de Z. Y aquí lo que vamos a solicitar es este comando, esta gráfica. Aquí está la variable creada en su lista de variables.
ya se creó. Y ya que crearon la variable o este pronóstico de Z, lo que quiero es su resumen. Entonces aparece el summarize de la variable que acabo de crear. Está el que quiero a mayor detalle, la información. Aparecen los percentiles que habíamos comentado y algo que se me había olvidado del ejemplo anterior. Con este detalle también les aparece la media, la desviación estándar, la varianza, la simetría y la kurtosis, que por ahí lo manejaron en estadística, pero también por eso, en términos de como de ahorrarse tiempo, pues mucha gente trabaja directamente con esta cuestión de la tabla detallada para que en este caso no tengan pues que solicitar más información y ya todo el tiempo tengan, pues si necesitan los percentiles, si necesitan algún dato de las medidas de tendencia central, ya la tengan en su tabla y no estar solicitándolas por separado. Entonces, para no repetir pasos o comandos. En fin. Pero entonces acá lo que estamos haciendo con este comando de el zdis es precisamente solicitar la cuestión de los residuales. Les decía, lo mismo que trabajamos en SPSS, nada más que en SPSS ya viene la lista de las gráficas o de los valores que se tienen que hacer. Aquí hay que solicitarlo de forma puntual y pues es un poco la diferencia. También, aunque ya hemos hecho las gráficas de los residuales, mientras no aparezca la variable aquí en su ventana, pues ese valor yo no lo puedo visualizar. Entonces, si ustedes quieren los residuales, pues hay que solicitarlos. Yo le voy a llamar errores. Ustedes le pueden, o si quieren residuales, para que quede más claro. Entonces, yo solicito que guarden los residuales en esta variable. Ahí aparece ya, residuales. Y de esa forma, ustedes tienen el pronóstico ya de forma explícita y tienen los residuales. ¿Recuerdan en Excel, por ejemplo, también hay que solicitar la tabla, nada más que en ese caso en Excel, con una sola opción nos da los dos valores o la tabla, pero aquí hay que pedirlo por separado. Ahora, suponiendo que, ¿sabes qué? Me equivoqué, no quiero la de residuales o como en el caso anterior que yo ya había nombrado una de las variables, ¿cómo borro una variable que ya estoy creando? Pues con el comando en inglés, bueno, con una expresión en inglés que es de drop. Quiero borrar los residuales, aquí, perdón, eran residuales. Entonces con drop borro de mi base alguna de las variables. Entonces, vean, ya no aparece en la lista de variables y es el comando drop. Entonces, gen es para generar, para crear una variable y drop es para borrarla. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta que quieran hacer? Todo bien, profesor. Muy bien.
Entonces, pues ya son las 4, bueno, faltan 2 minutos. Aquí dejaríamos hoy la sesión. La próxima continuaríamos con algunos comandos. Faltan algunas pruebas para ver, la de Ramsey y algunas otras. Pero bueno, es complementar lo que ya hemos visto y también ver los comandos en Stata, que es lo que yo les decía. No se trata de saber manejar Stata a detalle en términos de pues todo lo que implica